Hola, buenas tardes. Hola a todos. La soledad, una compañera difícil de llevar. Esa es la conferencia de hoy. Eh, es un tema que a lo mejor no suele tratarse, no suele hablarse, de hecho. No hay mucha gente dice, me siento triste, estoy enfadado, me ha molestado esto, pero hay poca gente que diga, me siento muy solo. Y es porque se mantiene mucho en lo que es eso mismo, ¿no? En soledad. Y de hecho, pues en estos tiempos, pues se ha visto, pues mucha gente que ha tenido que estar solos, que han tenido que pasar todo esto en soledad. ¿Quiere decir eso que toda la sensación de soledad viene de eso? Nada que ver. Por supuesto que habrá mucha gente que viva sola y se sienta sola, pero también habrá mucha gente que viva sola y no se sienta sola. Eh, el tema de la soledad es algo que sentimos y no hace falta que estemos solos, sino que podemos sentirlos incluso rodeados de gente. Podemos estar rodeados de multitud y sentir esa soledad. Podemos estar con trabajo, haciendo una actividad diaria y luego cuando llegamos a casa, pues sentimos esa soledad. Bueno, pues hoy vamos a tratar eso. Hola, soy Gabriel García Sáez y mi compañera. No te oigo, Esperanza. Mm, perdona. Ah, no, ahora sí. Ahora. Vale, perdón. Bueno, mi nombre es Esperanza Sánchez. Y sí, hoy vamos a hablar de la soledad desde el punto de vista de la educación emocional Jaume Campos. Ambos somos instructores y especialistas del método DIP, como ya sabéis, los que nos seguís cada semana. Y decidimos empezar este ciclo de conferencias, aunque ya veníamos haciendo live los jueves, porque considerábamos que el tema de la soledad era algo muy interesante, que probablemente muchas familias o muchas parejas, muchas personas han sentido de una forma más intensa durante el confinamiento, porque aunque hayamos estado, si hemos estado solos, porque al no poder salir, no poder llamar amigos, a ver a nuestros familiares que estén lejos, claro, esa soledad se ha visto más acentuada porque es que literalmente está prohibido salir y no podíamos hacer nada. Pero además, otras personas que han estado con la pareja, con los hijos, también han sentido esa soledad. Muchas veces cuando pues nos damos cuenta que a lo mejor tenemos poca conversación con nuestra pareja porque lo que nosotros queremos contar no les parece interesante a la otra persona o porque no nos entendemos, porque al final terminamos discutiendo o simplemente porque, bueno, como todos los días estamos compartiendo lo mismo, no hay novedades, salvo lo que sale en las noticias, no estamos trabajando fuera, no, eso, las dos personas están viviendo lo mismo durante, hemos estado casi 2 meses y terminamos por callarnos y es muy fácil como refugiarse en las redes sociales, en los vídeos que nos pasan. Y muchas personas han sentido esa soledad intensificada, ¿no? Porque es como me doy cuenta ahora de cuánta distancia hay emocional con mi pareja o con mis hijos incluso, ¿no? Niños que se han pasado el confinamiento encerrados en la habitación o encerrados en el móvil, aunque lo tengas al lado, en la tablet, en la Play. Y queríamos hablar de este tema ahora precisamente porque hay algunos países, por ejemplo aquí en España ya empiezan a bajar las normas, o sea, ya no son tan restrictivas, ya podemos empezar a salir y podríamos sentir o pensar que ya no nos sentimos solos porque empezamos a relacionarnos con amigos, ya vemos otras personas, hablamos, pero eso es un engaño porque realmente no hemos hecho nada para gestionar la soledad que sentíamos antes y esa emoción sigue en nosotros, aunque aparentemente nos estemos distrayendo. Incluso una pregunta interesante sería, ¿antes del confinamiento has sentido soledad también en algún momento? Eso me daría la pista como el punto de referencia para plantearme que ahí hay algo que trabajar, algo que observar y que sería interesante que no se escapara, aunque, o no dejarlo pasar, aunque ya podamos relacionarnos con otras personas, porque si no hemos perdido una oportunidad, ¿no? de a ver qué pasa con esa soledad que yo he sentido.
La primera pregunta que queremos lanzar para los que estéis ahí, que si queréis participar y queréis escribir, o escribir algún comentario, la pregunta sería, ¿tú has sentido alguna vez la soledad? Si la has sentido antes del confinamiento, adelante. Si la has sentido en este mes y medio, casi 2 meses, pues igual, déjanos el comentario, lo podemos comentar todo eso. Eh, lo siguiente a todo esto, a no solamente sentir el tema de la soledad, sino qué es lo que hacemos, ¿no? Cuando empezamos a sentir soledad, porque es como que nos activa otras emociones y otros mecanismos. Empezamos a sentirnos como un poco un punto de tristeza, de estar aquí, me falta algo, no sé qué hago aquí encerrado, o no tengo amigos, o lo que me falta es una pareja. Si es que me siento así y nunca me tengo que buscar alguna actividad, algo que me saque de esto. Incluso los amigos, ¿no? Nos dicen, pues búscate un novio o una novia, búscate una actividad, vente a bailar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, ¿Cambia eso algo? Cambia algo, claro. O sea, no quiere decir esto que esto no sirva para nada. ¿Lo hemos gestionado? No, no lo hemos gestionado. Entonces, el tema de hacer algunas actividades, de buscar amigos, de buscar fuera, de dejarnos aconsejar o incluso de empezar a aceptar las cosas que nos llegan, nos gusten más o nos gusten menos, a veces nos ayudan más o nos ayudan menos. Los peligros de todo esto están en que muchas veces cuando estamos en esa situación no queremos sentirnos solos, no queremos sentir eso que estamos sintiendo. Lo que nuestra realidad es lo que estamos sintiendo en ese momento. Puede que no lo sintamos durante todo el día, no quiere decir eso que no esté ahí, pero cuando ya volvemos a nuestro momento, nuestro espacio, el momento en el que nos sentamos o escuchamos el silencio o de repente nos vemos cocinando y empezamos a dejarnos sentir un poco y en ese momento, ¡boom!, aparece. Y es que antes no estaba, ¿no? El sentimiento estaba ahí. Pero cuando empezamos a dejarnos llevar y a dejarnos, bueno, y a dejarnos un poco, pues, desde, un poco de, que dejarnos llevar desde la marea, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Y si viene alguien, pues, que nos saca un poco de ahí, de ese sentimiento, un amigo, una amiga, y pues me dejo llevar. Uf, parece que voy mejor. Incluso si esa persona me hace daño o no me lo hace, si me hace bien o no me lo hace. Puede que al principio me vaya sintiendo, que me voy acompañando, que me siento más acompañado, pero a veces no, no conseguimos llevar esa coherencia interna, ¿no? Yo siento que a lo mejor esto no es realmente lo que me va a sacar de aquí, esto no lo estoy gestionando, no me estoy ayudando, pero digamos que si estoy en el nivel de soledad, este en el que llego cuando estoy solo, pues estoy un pelín, parece que estoy un pelín mejor, ¿no? Parece, porque la realidad no es esa, es otra vez, ¿no? Buscarse actividades, empezar a moverse, incluso cuando estamos así en este punto en el que pues tenemos pocas horas para movernos todavía, seguimos en casa, tenemos poco espacio, incluso cuando eso nos buscamos mil tareas, mil cosas para poder salir de ese sentimiento. Y incluso las parejas, ¿no? Muchas parejas que se ven abocados a relaciones que se les repiten, que acaban mal, que empiezan a tener problemas y que parece que las cosas las elijo con un molde determinado. Y resulta que muchas veces pues voy buscando esto, tapar un hueco. Cuando tapamos ese hueco, el hueco no se tapa. Lo único que estamos haciendo es poniendo un parchecillo. Parchecillo, creemos que ya no está, pero seguimos ahí, con los amigos, con las parejas, con las actividades. Mucha gente en otro momento nos han escrito y hay mucha gente que ha dicho, yo es que
en las actividades, pues no sé qué me pasa, que empiezo a hacer muchas actividades y las dejo. Eh, pruebo una cosa y no me termina de gustar y luego pruebo otra cosa y claro, pero ¿estamos accediendo a lo que nos pasa o estamos reaccionando? Reaccionando ante lo que ocurre, yo me siento de una manera, ¡pum! Y reacciono, ¿no? Pero la reacción no es desde lo que yo quiero, desde lo que yo siento, sino es desde la acción, reacción, golpe y salgo disparado. Golpe en donde lo sientas, en el pecho, en el cuerpo, notas esa soledad y lo que hago es buscar fuera, 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 fuera. Entonces, bueno, si queréis ponernos alguna forma que tenéis vosotros también, eh, que tenéis de cubrir esa soledad, ¿qué es lo que sueles hacer tú cuando sientes soledad? Mira, Carolina Susana, por ejemplo, que nos dice que nos habla desde Santo Domingo, dice que sí, que ella ha sentido la soledad antes y durante. Y por lo tanto podemos deducir que después, pues también seguirá ahí la soledad, a menos que la gestionemos. Y este punto que comentabas, Gaby, es súper interesante, ¿no? Porque desde la necesidad nos volvemos muy vulnerables. Es decir, si yo siento esa soledad, no la estoy gestionando y está ahí siempre presente en mí, incluso cuando estoy con otras personas, me va a llevar a hacer cosas que tal vez no sean de mi agrado, pero que con tal de no estar solo, es como, bueno, pues lo que decía Gaby, compenso un poco, por lo menos ya no estoy tan mal. Lo peligroso de esto es que lo hacemos de forma inconsciente, o sea, no nos damos ni cuenta de que la intensidad de las cosas que podemos llegar a hacer por no estar solos. Personas que pueden soportar maltratos o incluso estar con alguna persona que no les llena, que no les entienden, que no les valoran. Claro que además se agrega después el cariño, podríamos decir, ¿no? O sea, podemos empezar una relación donde parece que hay atracción, hay amor, eso después con el tiempo va cambiando a cariño. Empezamos a ver los defectos, las cosas que no nos gustan, empezamos a tener conflictos, pero se va creando un hábito, se va creando una familia, muchas veces el tener hijos, el que nuestros padres se conozcan, los hermanos, todo eso nos va metiendo como en una caja de la que sentimos que no podemos salir de ahí y ni siquiera nos la planteamos y no nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo. Y muchas veces esa soledad es la que nos impide tomar acción bueno, cambiar esa vida, ¿no? Por lo que digo, porque la presión que podemos sentir del entorno, la preocupación de los demás, de no querer hacer daño a los que nos rodean, nos pueden llevar a esa soledad que al final es quedarme yo ahí atrapada sin escucharme porque parece que lo de afuera es más importante, ¿no? Luego entra la sensación de que a lo mejor yo no soy capaz de rehacer mi vida o de encontrar a otra persona o como voy, o como ábreme la puerta o como dicen se me fue. Es que tengo que hacer una cosa. Sigue tú, Gaby, que mira, Osmin ha dejado un comentario y vengo ahora mismo. Yo a veces me siento solo, pero trato de llenarla viendo vídeos de autoayuda en YouTube. Y a veces como me siento no comprendido. Como que me siento no comprendido. Bueno, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? La búsqueda. Una cosa es el tema de la búsqueda porque sentimos, o sea, ya, eso quiere decir que ya hay una toma de conciencia. O sea, nos damos cuenta de algo. Y, y el hecho de estar, por lo menos, ir viendo vídeos de autoayuda o quiere decir que no, por lo menos no estamos cayendo en esa dinámica de empezar pues a buscar desde esa parte de pues dejarme caer pues en una pareja que venga o una persona que venga que la primera que aparezca o amistades que realmente pues no son realmente amigos. Eh, empezar por lo menos, a captar esa sensación y a tener un mínimo de coherencia, ¿no? Interna.
de que sentimos que algo no está bien y que lo que necesito es ayuda, ¿no? Cuando empezamos cuando empezamos a buscar por lo menos vídeos en YouTube o por lo menos autoayuda, esto está muy bien, ¿no? O sea, el tema de reconocer, de saber que me pasa algo y que necesito ayuda. Desde ahí, pues sí que se puede, pues de alguna manera o de otra, encontrar alguna ayuda, ¿no? Porque el otro tipo de ayuda en el que a veces funciona, a veces no funciona y vamos como dando palos de ciego en el que, pues eso, nos dan consejos, la familia, nos dicen esto sea así, mejor que lo hagas asado, o yo siempre me ha funcionado esto, y es que como tú no lo haces, pues por eso siempre estás así. O sea, esas dinámicas, ¿no? Tanto de familia como amigos, o qué pesado que siempre, o qué pesada que siempre está con lo mismo. Pues porque no sabemos salir de ahí, no sabemos cómo hacerlo. Sentimos algo, pero realmente no sabemos gestionar eso. ¿Por qué no sabemos gestionarlo? Pues porque realmente en la sociedad en la que vivimos, prácticamente el planeta entero, no nos enseñan y no nos han enseñado a cómo gestionar eso. Y por lo menos ponerse en la búsqueda de vídeos, de talleres o de, en el caso, lo que hacemos nosotros, la educación emocional Jaume Campos, que para nosotros, yo para mí personalmente, yo he trabajado desde otros ámbitos y conozco la Gestalt y, y me ha ayudado enormemente y, y talleres y sesiones, o sea, todo eso me ha ayudado enormemente para los conflictos emocionales que he tenido, ¿no? Y que siempre va a seguir habiendo conflicto, porque según, o sea, en esta situación siempre surgen. Pero el tema es cuando surge algo, cuando surge esa sensación de que me siento que no estoy comprendido o que me siento solo o que esto se repite y no consigo salir de aquí, el tema es qué es lo que hago yo y qué herramientas tengo para poder gestionarlo. Desde ahí es cierto que surgen un montón de técnicas, ¿no? Surgen montones de técnicas, montones de teorías, de formas y, y las técnicas, igual que a veces, pues, igual que a veces pues buscamos soluciones y nos sirven, las técnicas pasa un poco lo mismo. Las técnicas nos ayudan momentáneamente, la respiración, la meditación, el yoga, el ejercicio, el deporte, o sea, el salir a la calle, el que te dé el sol, o sea, hay un montón de cosas, pues que no, de técnicas que nos van a ayudar, pero porque hay una reacción física, una reacción química, y es evidente que cambia algo en el cuerpo, ¿no? Y es evidente que en el momento ese me puede ayudar. Ahora, desde ahí gestiono algo. La única manera de gestionar, y eso es lo que decimos desde la educación emocional Jaume Campos, es que la única manera de gestionar todo esto es desde esa propia emoción. O sea, si yo sienta lo que sienta, si yo lo que siento es soledad, falta de comprensión, que realmente como que no soy mirado, eh, y surgen otras sensaciones, otras emociones, desde ahí, o la rabia de que no me hacen caso, de que me dejan de lado, o la tristeza, desde el mismo punto, desde que estoy dejado abandonado, porque el mismo punto, o sea, la misma situación me puede generar emociones totalmente distintas. Pero luego detrás de eso hay un sentimiento, y ese sentimiento es esa parte del que no me siento comprendido, del que me siento apartado, eh, que por mucho que haga las cosas no van a cambiar. Un sentimiento continuo, algo que es como más estable, ¿no? Está ahí, permanece. No es algo tan repentino como la emoción. Ahí es cuando podemos empezar a conectar con ese punto a través del cual podemos empezar a encontrar el aprendizaje. Porque al final, al fin y al cabo, las emociones no están ahí para fastidiarnos. O sea, lo que sentimos no es, ay, ya estamos otra vez con el cabreo. Qué poco me gusta cabrearme. O ya estoy triste, a ver si se me quita esto de encima, ¿no? Si es que lo hemos oído mil veces, lo hemos incluso pensado mil veces, lo hemos vivido mil veces. Pero
La emoción no está para eso. La emoción no está para hacernos la vida más difícil. La emoción está ahí para que nosotros podamos encontrar la manera de adaptarnos a eso. Es como una alarma interna. Entonces, las alarmas internas no las tenemos ahí, igual que hay una alarma en un negocio y salta la alarma no se le hace ni caso. Eso es una alarma, da igual. No, si la ponen es porque hay algo que falla, algo que ha pasado, algo que hay que observar. Y desde ahí podemos observarnos. Pero lo que hacemos normalmente es pasar de la alarma e irnos a tomarnos una Coca-Cola o hacer algo así, a ver si se nos pasa el ruido que molesta. Entonces, partiendo desde ese punto, empezamos a poder tener la capacidad de gestionar. Desde ese punto del que hablaba hace un momento el comentario, que no recuerdo el nombre, Osmin. Osmin, desde ese sentimiento de no sentirte comprendido, ahí es cuando estás accediendo a ese sentimiento. Desde ahí estás cada vez más cerca de la clave, de poder empezar a trabajar en lo que sientes. Porque lo primero es un poco de un sentimiento, un malestar, una emoción, un rum rum, pero luego hay un pozo estable. Y ese es el sentimiento, lo que estaba diciendo. Desde ahí podemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo que puedes decir tú también, Esperanza? Pues, ay, ahora lo he perdido, espérate. Decía, yo a veces, que me perdí el principio, yo a veces me siento solo, pero trato de llenarla viendo vídeos de autoayuda en YouTube, a veces como que me siento no comprendido. Claro, ese sentimiento, como decía Gaby, ¿no? Que es lo que está en el fondo, el no sentirme comprendido, es lo que muchas veces hace que nosotros busquemos la soledad. O sea, fijaros que no siempre la soledad es una consecuencia de no sentirme querido, integrado, sino es que yo termino buscando esa soledad por escapar de esos momentos en los que siento que los demás me están haciendo daño. De hecho, Carolina también nos pone aquí, dice, le temo mucho a esa vulnerabilidad y creo que me he cerrado y tratar de... A ver, es que aquí me sale traducido. Tratar Espérate. de aceptar mi soledad y no dejarme abusar como he visto en mi entorno. Claro, es lo mismo, ¿no? Siento que abusan de mí y lo que hago es me cierro y yo estoy generando esa soledad. Eh, y claro, se convierte en un arma de doble filo porque podemos pensar que es el entorno el que nos molesta y entonces pues yo me alejo del entorno y todo está bien. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros levantamos esa barrera, que generamos una coraza emocional, no solo nos distancia y nos separa del entorno, sino que también nos separa de nosotros mismos. Entonces ya desconectamos de esas emociones, esas sensaciones que sentimos, de las que, tanto las que nacen como consecuencia del trato de los demás, como de lo que nace en mí, a veces como de rabia, de odio hacia ese entorno, y es como si me aíslo y quiero escapar de todo, y entonces busco más bien evadirme, ¿no? Pero esa soledad y otros sentimientos como que siguen llamando a nuestra puerta. En situaciones como ahora, el confinamiento, como hemos visto, se ven como más intensas, pero están ahí siempre. Por eso lo interesante, que es lo que nosotros proponemos con la educación emocional Jaume Campos, o lo que esto nos permite, es poder empezar a bucear en esas emociones que nos incomodan, porque debajo está la realidad nuestra emocional. Todo eso que vemos en la superficie, aunque la soledad suele ser un sentimiento que está ahí, que perdura, y a veces puede estar como no lo sentimos literalmente, sino que sentimos otras cosas, ¿no? Y está ahí escondido. Y se genera una lucha, ¿no? Como decía Carolina, el que no me abuse, el que no abusen de mí, pues yo me alejo. Pero lo interesante, como digo, es poder bucear en todas esas emociones que siento cuando los demás abusan, cuando no me siento comprendido, como decía Osmin, porque realmente ahí es cuando voy a empezar a conocerme y a entenderme. En definitiva, la soledad no es ni más ni menos que la desconexión que yo tengo conmigo misma, con mi parte emocional, el no escuchar lo que yo siento, el no darle valor, el rechazarlo,
siempre nos han dicho, no llores, no te enfades, no grites, no estés triste, sonríe. Es como que no tenemos derecho a sentirnos así. Además, como a nadie parece que no nos gusta estar enfadados, nos gusta más estar felices o alegres, pues también lo reprimimos. Y en tercer lugar también es porque no sabemos gestionarlo. Pensamos que si entramos ahí en la soledad, en la tristeza, es como si nos fuéramos a quedar atrapados en una depresión de por vida y eso no lo queremos. Entonces, todo nos lleva a escapar de lo que sentimos nosotros. Incluso puedo pensar que si siento rabia, odio y lo expreso o lo siento y lo expreso, me va a generar conflictos con los demás y me voy a quedar más sola porque no me van a querer y entonces al final termino sola. Pero como decimos, cuando nosotros empezamos a aprender a gestionar, nos damos cuenta de que debajo de esas emociones que tal vez son incómodas, hay todo un mundo por descubrir. Y nos vamos a dar cuenta de cómo no nos estábamos escuchando, no estábamos dando el valor a eso que sentíamos. Y es como tener a nuestro niño, que es nuestra parte emocional, en un rincón. Igual que los adultos hacían con nosotros, ¿no? Que nos decían, cállate, no grites o no llores. Es como si ahora nuestra parte adulta se lo estuviera diciendo a nuestra parte emocional y ahí es cuando reprimimos, ¿no? Si abusas de mí, bueno, me callo y trago. Si me insultas, bueno, me callo o a lo mejor expreso, pero después nace la culpa. Entonces, toda esa represión de lo que sentimos es lo que genera la soledad. Cuando nosotros hacemos el camino de vuelta, empezar a escuchar lo que sentimos, darle valor y gestionar eso adecuadamente, la sensación de soledad empieza o puede empezar a desaparecer. Y lo mejor, como decíamos antes, como esa necesidad empieza a desaparecer, ya no hay tanta dependencia del entorno, ya no soy tan fácilmente manipulable, ya no es tan fácil a lo mejor abusar de mí. Esa vulnerabilidad eh, se convierte en mi mejor fortaleza, podríamos decir, porque yo me conozco, pero no soy fuerte conmigo, podríamos decir, y no soy tan vulnerable con el entorno, porque me conozco y sé gestionar lo que siento. Además de todo esto, el hecho de, por ejemplo, haber vivido en algún momento una situación en la que teníamos la necesidad o de ser acompañado o de que nos demostraran que nos querían o que estaban ahí esas personas, que normalmente son los padres, los abuelos, personas que son relevantes, pero que puede ser con montones de tipos de personas, o sea, desde amigos, profesores, compañeros. Vivimos alguna situación en la que hemos experimentado esa sensación, ¿no? Esa sensación de sentirnos solos, de que eh, algo pasa, ya sea que nos vemos solos y necesitamos la compañía, o que nos vemos ante un problema y nos vemos solos, o que pensábamos que íbamos a tener a alguien al lado y realmente en el momento clave no lo tenemos. Y vivimos pues diferentes situaciones en las que esa sensación, con diferentes matices, porque eso es lo importante, porque la soledad en sí es un sentimiento, pero con muchos matices según la persona y según el momento en el que lo has vivido, ¿no? Cuando, cuando estamos sintiéndonos solos, cuando sentimos esa soledad, ese como bajón, como eh, vulnerabilidad, ahí es cuando, si empezamos a acceder a eso, a ese sentimiento, a localizar dónde lo sentimos, en el cuerpo, porque a veces lo sentimos en la garganta, ¿no? Aquello que no hemos podido expresar, o a veces lo sentimos en el pecho también, ese afecto que no podemos demostrar o que sentimos que no nos demuestran, esa incapacidad, ¿no? Con la afectividad, o incluso en el estómago, ¿no? Que sentimos que no podemos hacer más allá de lo que hacemos, o que la vida la vamos viviendo así y vamos poniéndole parches porque no hay otra posibilidad, y lo sentimos en el estómago, porque no podemos cambiarlo, sentimos que no podemos cambiarlo. La soledad se puede vivir desde muchos aspectos, ¿no? Pero lo importante es desde dónde lo sientes tú. Cuando tú empiezas a notar esa soledad, ¿dónde la localizas? ¿Dónde lo sientes? Porque eso te va a decir mucho más y te va a dar muchos matices de qué es lo que estás sintiendo. De
te va a dar mucho más detalle de cómo es esa soledad. Y desde ahí, si empiezas a acceder a esa vulnerabilidad, entonces, como decimos, podemos empezar a trabajar. Porque al final el trabajo que hacemos nosotros es poder acompañar a las personas y enseñar a que cada uno por sí sola pueda llegar al punto en el que es capaz de notar esas sensaciones, de identificarlas, de acceder, de notar qué emoción y poco a poco, como decimos nosotros, ir buceando. Ese es el trabajo que hacemos desde la educación emocional, Jaume Campos. Y cuando llegamos a ese sentimiento, a veces reprimimos un poco el cuerpo. No solo reprimimos las emociones, sino que no dejamos que el cuerpo se exprese. No dejamos, eh, pues eso, desde pequeños siempre nos van diciendo, pues no bosteces, que es de mala educación. Tápate la boca, ten cuidado con esto. No te estires, qué mal educado, ¿no? Y resulta que muchas de esas expresiones son expresiones de descarga del cuerpo, expresiones de descarga emocional. O sea, estamos buscando fuera cuando el cuerpo, por sí solo, si le dejamos, se expresa. Así no vamos a gestionar, está claro, solamente expresando. Por ir y contarle a alguien que me siento solo, no lo voy a gestionar. Puede que incluya una serie de herramientas, ¿no? Sociales, unas herramientas de mi comunicación, pero no de gestión emocional. Pero el hecho de empezar a dejar actuar al cuerpo por sí solo, notar pequeñas sensaciones, darle importancia. Todo es darle importancia a lo que siento en el cuerpo, darle importancia a lo que el cuerpo necesita expresar, darle importancia a la emoción que surge, darle importancia al sentimiento constante que tengo ahí detrás. Y desde ahí dejar de darle importancia tanto al entorno. Porque desde ahí nos perdemos y realmente estamos continuamente dándole vueltas y muchas personas que nos acompañan en esa retórica mental buscando la solución. Y es que desde ahí es imposible buscar la solución. Podemos buscar cosas que nos ayuden, pero no gestionar eso y solucionarlo y realmente integrarlo, hacerlo nuestro, porque es una historia nuestra, es una historia de lo que sentimos nosotros. Y no se trata de quitarlo, se trata de integrarlo y de abrazarlo, de hacerlo nuestro. Pero para eso no tenemos que obviar lo que sentimos. Hacerlo nuestro no significa y me voy a sentir bien y lo voy a abrazar, y, el sentimiento de soledad y voy a hacer como que... no, se trata de empezar a entrar ahí y si siento soledad, a ver qué es lo que siento y qué matices. Y a veces cuesta. Y yo no estoy diciendo que esto no sea, que sea fácil. El tema de las emociones, pues cuesta, pero porque realmente, pues como dice Jaume Campos, esto es una revolución emocional. Pero la revolución emocional se está dando porque no lo ha habido antes. Porque no lo ha habido antes. Entonces es el momento de empezar a mirar hacia adentro. Y no poner parches, no hacer como que voy a quitar esto o hacer como que voy a abrazarlo y voy a sacar el amor. No, si el amor está dentro, si todo lo que sentimos ya está ahí, si la autoestima ya está ahí, si todo lo que queremos obtener ya está ahí, lo único que tenemos que hacer es entenderlo y dejar que surja. Y dejar que surja esa sensación, dejar entenderla, darle importancia, dejar que surja ese sentimiento, darle importancia, dejar que surja. Desde ahí podemos darle ese cariño a esa parte emocional, a ese mundo, a ese niño o a esa niña, ese niño interior, que cada uno lo entiende a su manera, pero realmente cuando accedes a esa vulnerabilidad, ahí está el niño o la niña. Desde ahí nosotros podemos darle ese cariño. Exacto. Es lo que decíamos, que debajo de esos sentimientos o esas emociones que nos resultan incómodas y que queremos quitar, cuando profundizamos vemos que se transforman, vamos descubriendo qué hay detrás de esa soledad o de esa... por ejemplo, Carolina dice, sí, Gaby,
tienes, espera, quito esto. Dice sí, Gaby, tienes razón, yo lo siento en el estómago y siento ansiedad. Esa ansiedad es como el pico, la alarma que decía Gaby, algo nos está avisando que pasa, pero no es toda la historia, no es toda la película, la ansiedad. Cuando yo voy conectando con la ansiedad, me voy escuchando, voy a darme cuenta que eso me lleva a otra emoción y me puede traer un recuerdo del pasado que me va a ayudar a entender, pues, desde cuándo estoy sintiendo yo esto. Y bueno, puede ser una situación donde se ha generado algún impacto y se ha generado un bloqueo emocional. Entonces, es todo un camino interesante y lo que el cuerpo nos está mostrando es como esa alarma, esa señal que se enciende y nos dice, aquí está pasando algo. Entonces, en el caso de Carolina, se habla del estómago, pues tiene que ver con la incapacidad de actuar. ¿Qué está pasando ahí? Fíjate que alineado con lo que nos contabas antes, ¿no? De que sentías que abusaban de ti, lo que hacías como era retirarte, pues ahí profundizando vas a poder entender qué es lo que está sucediendo, qué te está diciendo tu cuerpo. Bueno, no sé si quieres decirle algo, Gaby, a esto y sigo porque hay más comentarios. Y es muy bueno que te des cuenta de eso en el estómago, la ansiedad. ¿Dónde notas esa ansiedad? En el estómago, más para arriba, es aquí, en la garganta, en el pecho. Eh, Dice, hay una eh, falta de apetito casi total. claro, eso es una reacción. O sea, eh, como realmente se centra en el estómago, pues empezamos a tener como consecuencias, ¿no? Las consecuencias físicas, que muchas veces no sabemos qué nos pasa, por qué tenemos la espalda tan cargada, cómo estamos tan contracturados, qué es lo que nos pasa que no se nos quita el apetito. Son consecuencias, ¿no? De esa falta de gestión emocional. Cuando empezamos a acercarnos un poquito a esa parte, y es curioso porque la sensación aumenta para tomar conciencia, pero hay un momento que cuando empezamos a aproximarnos más y somos capaces de desde ahí mm, identificar lo que necesitábamos, desde ahí es como si ese niño o esa niña que nos está hablando, que nos está diciendo, fíjate lo que me está pasando, que somos nosotros mismos. Eh, es como si se sintiera escuchado, se sintiera acompañado, justo. Y desde ahí es cuando empieza eso a calmar. Y dices, anda, ya está, tan fácil. Lo difícil es darle importancia a eso. Fijaos que no es tan complicado, ¿no? Pero el darle importancia. Llevamos toda la vida quitándole importancia, normalizando las cosas, cargando y tirando para adelante. Claro, cambiar eso, desaprender eso, ahora pues nada, nos toca hacer ese trabajo, ¿no? Mira, Osmin dice, sí, así es. El problema que veo que nos han enseñado a huir de la emoción, tratar de evitar la situación para no sentir el dolor emocional. Eso es muy interesante, ¿no? El no solo huir de la emoción, sino además evito la situación para no sentir el dolor emocional. Eso lo veíamos con una de las alumnas de los talleres de educación emocional Jaume Campos que estamos haciendo otra vez y decía, creo que era la vergüenza, que decía, yo soy vergonzosa, me cuesta hablar en público, pero últimamente no tanto, porque como no me pongo en esas situaciones, claro, si evitas la situación no lo sientes, pero si de repente te surge esa opción sin que tú la hayas esperado, porque a lo mejor estás con unos amigos y tienes que decir algo, ya está esa vergüenza ahí. Entonces, esa es la trampa, como decíamos, que nos maneja la mente, ¿no? Es, bueno, no te pongas ante esa situación y no lo sentirás. Que eso incluso yo lo he escuchado de parte de algunos profesionales cuando nos dicen, ¿cómo gestionar la ansiedad antes de un examen? Estudia y no tendrás ansiedad. Claro, obvio, pero eso lo único que estás haciendo es huir de la situación que crees que te genera ese malestar. Pero es que no es la situación el problema, o no es que tú puedas hacer algo para dejar de sentirlo, es que si lo sientes y ahora lo evitas, pues después volverá a aparecer, porque las emociones, como decimos, nos están trayendo situaciones que no hemos gestionado antes. Podríamos decir que cuando gestionemos todo, que no llegamos nunca a gestionar todo, porque la vida nos va trayendo pruebas y retos, no es que no vuelvas a sentir
ansiedad o miedo, inseguridad, vergüenza, sino que si se vuelve a presentar una situación, tú sabes cómo gestionarla. Y sí que hay una parte que cuando tú vas limpiando o desbloqueando una serie de conflictos, hay situaciones o emociones que ya no se presentan, ya no, tú puedes dejar de sentir ansiedad o puedes dejar de sentir vergüenza, vives la misma situación de una forma diferente, pero no porque has escapado de la situación que te lo genera, sino porque vuelves a vivir la misma experiencia y ya no se te despierta eso. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico y es que si yo tengo una herida en el brazo y está sin curar, pero salgo a la calle y me visto y de repente pues viene una amiga y me abraza, hombre, Esperanza, ¿cómo estás? Y al darme ahí el abrazo, pues me hace daño. A mí me duele, pero porque yo tengo ahí algo sin sanar, no porque la otra persona haya querido hacerme daño. Se ve claramente que lo que quería era darme cariño, pero cómo esté yo, si tengo cosas pendientes de sanar, eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, si nos enfocamos en el otro, es que eres muy bruta, mira cómo me has abrazado, o es que literalmente han venido a hacerme daño. Da igual, si a ti te duele es porque hay algo que tú tienes ahí que trabajar y que gestionar. Y si me sigue doliendo, por mucho que haya aprendido, estudiado de emociones o de lo que sea, o de estrategias mentales, por mucho que yo sienta que ya lo he trabajado, si me sigue doliendo es porque no está resuelto en el fondo, que eso no, sería como una pista, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, si yo ya he trabajado en mí, ya, pero si te sigue afectando es porque no has llegado al fondo realmente. Eh, bueno, voy a leer aquí unos pocos comentarios. Yo estoy encantada de que haya tantos comentarios, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, Carolina decía, yo me encierro en mí misma, es lo que estábamos hablando. Katia dice, yo en un momento me sentía muy sola cuando me divorcié y mis hijos empezaron a dejar de salir conmigo. Siento que ahora no me molesta la soledad. ¿Es normal? ¿Qué le puedes decir, Gaby? Eh, bueno, voy a recopilar así, voy poco a poco. Deja el comentario ahí, que voy a decir varias cosas. El comentario que has dicho. Primero, lo que decía Carolina, lo de la ansiedad y el estómago, es curioso porque desde esa incapacidad de la toma de acción del estómago, de, la ansiedad también es como cuando sentimos algo, pero queremos estar en otro punto. Queremos algo diferente. Queremos que ocurra algo diferente o queremos sentirlos de una manera diferente. Y entonces hay como una tensión interna. Porque luchamos en contra de lo que sentimos. Y entonces esa tensión interna nos produce ansiedad. Eh, entonces es curioso que eso, que la ansiedad y la parte del estómago, ¿no? Es como que te está diciendo ahí eh, pues que quieres hacer algo o quieres algo diferente, pero no lo consigues, pero luchas, pero no lo consigues, pero luchas y ansiedad, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a darte cuenta qué es lo que ocurre y cuál es el sentimiento. Empieza a dejarte sentir ahí en ese espacio y a ver qué pasa con esa lucha, ¿no? El tema de encerrarse en sí misma, cuando me ha con el tema de encerrarse en uno mismo, me ha venido un poco la idea con la soledad, el silencio, ¿no? Porque el tema del silencio muchas veces va vinculado, ¿no? Nos sentimos solos, tampoco sabemos muy bien cómo salir de ahí y encima a veces nos callamos, ¿no? Nos da vergüenza sentirnos solos, nos da vergüenza porque no está bien visto, ¿no? Ahora mismo es el Facebook, los amigos, el Instagram, las fotos, fíjate qué buena vida, ¿no? Llevo, qué chulo esto que he vivido, el viaje, el tal, lo otro, ¡guau! Es emocionante, ¿no? Y si realmente no me estoy sintiendo así de bien, y si realmente lo que estoy viviendo no me está gustando, eso ya no lo publico, ¿no? Eso ya no lo muestro, ya no, no está tan bien. Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Eso de encerrarse en sí mismo, la soledad, el silencio. Es como muy coherente, ¿no? Lo que ocurre. Eh,
no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, ¿no? Pero bueno, es algo que en la sociedad en la que vivimos, pues como que es muy evidente que nos pase eso, porque no le damos valor y es normal que no le... así que no le damos valor a esas cosas y es normal que no le demos valor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que... Se me había ido el otro comentario, el último. Sí, Ay, no el te de... oigo. Ahora sí, me oyes, ¿verdad? ¿Me Sí, oyes? sí. Vale. El de Katia, que dice, yo en un momento me sentía muy sola cuando me divorcié y mis hijos empezaron a dejar de salir conmigo. Siento que ahora no me molesta la soledad. ¿Es normal? Puede ser que lo hayan Bueno, normalizado. Pero sigue tú, ¿qué estabas tú diciendo? sí, bueno, el tema de es normal. ¿Cómo lo sientes tú? Eso sería la pregunta, ¿no? ¿Tú sientes que eso es, o sea, te sientes cómoda con eso? ¿Surge alguna emoción? ¿Es algo que a lo mejor tapaste o lo viviste con, bueno, cierta naturalidad y pasaste a través de ello? Porque, o sea, lo que es normal o no es normal es como poner una etiqueta. Realmente eso no necesitamos ponerle esa etiqueta de normal o no normal. Todo depende de cómo lo vives tú y si cuando vives esa experiencia eh, entiendes tus necesidades y le das salida. O sea, dejamos un poco que las situaciones, que lo que estamos viviendo, pues sigan su curso, adaptándolos nosotros a lo que estamos viviéndolo, ¿no? Bueno, no sé, estabas tú hablando también. No, vamos avanzando. Katia, por ejemplo, también dice, lo que me ha pasado que ahora que yo les digo a las personas no puedo o necesito que respeten mi tiempo, he quedado como una persona mal agradecida y egoísta. Claro, ahí el punto sería si tú lo haces porque lo sientes o lo haces porque te dicen que es lo que deberías hacer. Si tú has gestionado y estás en coherencia contigo misma, o las otras personas no te dicen eso, o si te lo dicen a ti no te molesta. Pero está claro que hay una incomodidad ahí. De hecho, al compartirlo aquí es como que, ay, ¿por qué me dicen esto, no? Que soy egoísta y soy malagradecida. Entonces, pregúntate, ¿hay alguna parte de mí que se siente incómoda poniendo esos límites? Porque esa es la pista, ¿no? Con lo que me dicen los demás, me remueve, me sienta mal que me digan que soy malagradecida. Es como que pasa, que no tengo derecho yo a buscar un espacio para mí. Si eso te mueve, es porque no ha habido una coherencia en esa decisión. Muchas veces, por ejemplo, con el tema del perdón, nos dicen, es que hay que perdonar porque el otro no lo hace con mala intención y entramos en una lucha mental entre lo que siento, porque a mí me ha dolido algo, pero bueno, tengo que perdonar porque sé que es malo para mí, sé que puedo enfermar, no se puede vivir con odio y entonces me autoconvenzo de que tengo que perdonar, pero hay una incoherencia porque dentro de mí sigue estando ese malestar y esa rabia. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar esa coherencia si realmente estamos en el punto correcto, o adecuado, o alineado, podríamos decir, o equilibrado, o estamos actuando en base a lo que se va poniendo de moda, ¿no? A lo que nos van diciendo, hay que confiar, hay que ser positivos, que por supuesto que todo eso ayuda, pero a veces nos aleja de nuestra realidad. Y si no conocemos cuál es nuestra realidad emocional, aunque no nos guste, pero no vamos a poder trabajarla para que eso cambie. Por ejemplo, también Carolina dice, me volví un poco solitaria, pero cuando yo lo elijo, lo disfruto. También decía, hombre, Ana, por aquí también, Ana Rojo. Y Ah, Ángels, ¿cuánta gente? eh, Carolina decía, a ver, hemos empezado a saltar un poquito por llevar coherencia en las respuestas. Cada vez me siento mejor con mi propia compañía, decía Carolina. Es un largo camino que tenemos que recorrer. Es en la misma línea de lo que decíamos a Katia, ¿no? Si me siento bien, genial,
pero tengo que observar cuando yo vuelvo a estar en compañía cómo me siento, porque a veces es esa coraza que decíamos antes. Yo me siento bien sola, pero me siento bien sola porque cuando estoy en compañía no me siento bien. Me molestan, me irritan, o no me escuchan, o no me comprenden. Entonces, como afuera, con el mundo, podríamos decir, hay una lucha, hay una incomodidad o una sensación de que no me entienden, pues huyo y busco mi soledad. Eso me está indicando que sí que hay algo ahí pendiente de trabajar. Otra cosa es que yo pueda estar bien o en equilibrio, podríamos decir, tanto si estoy con personas como si no. Y yo puedo elegir momentos de soledad, pero no me importa estar en compañía. Nada se me remueve. Entonces, esa sería la señal que me diría, vale, estoy gestionando. Pero si hay una lucha, ¿no? Es como, vale, elijo estar sola, pero porque lo de afuera me supera, bueno, entonces está siendo más bien una escapada o una huida. Como decíamos antes, evito esa situación que sé que me hace daño, pero si evito, no estoy gestionando realmente, estoy escapando de la situación. Eh, Eh, Claro, un ejemplo así claro, mi hijo, por ejemplo, le cogió mucho miedo a las abejas porque una vez le picó una. Entonces, cuando él no ve abejas, está bien, pero si ve una, claro, sale corriendo. Entonces, sería algo así. No es que ese miedo se haya sanado o haya desaparecido, es que como no está lo que creemos que lo causa, pues parece que estamos bien, pero claro, el conflicto está en si viene la abeja y yo no me asusto, ahí es cuando realmente está sanado. algo que ocurre cuando, por ejemplo, empezamos a adquirir esas herramientas o de gestión emocional, ¿no? Ya sea pues porque, o a lo mejor a veces hacemos una sesión y liberamos algo o empezamos a aprender, ¿no? Y podemos llegar hasta ese punto desde el que nosotros enseñamos, por ejemplo, y entonces llegamos a ese punto de soledad y, y somos capaces de soltar eso, ¿no? De liberarlo, pero porque se libera solo al acceder hasta ese punto del que estamos hablando, ¿no? Y cuando se produce esa liberación, hay veces que nos podemos sentir como que de repente me veo como en una nueva realidad emocional. Algo en mí ha cambiado, algo a nivel emocional ha cambiado. Lo que sentía antes, ya no lo siento. Ahora, toda la estructura mental, toda la estructura de cómo lo hacía las cosas y lo que solía hacer, sigue ahí. Entonces, hay veces que yo cambio internamente y de repente el mundo sigue viendo a la persona como era antes. Sigue viendo a Gaby como era. No como el que es ahora, porque es como si hubiésemos cambiado realmente, o sea, internamente hemos cambiado. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente me veo diferente y el mundo no me acompaña. Un poco me surge desde lo que decía Katia, ¿no? Que de repente noto que cambio y, o sea, como que hago cambios. El tema es, ¿esos cambios los han surgido de mí o los he forzado? Si los has forzado, ya sabes que aunque lo hagamos desde el cabreo o lo hagamos desde la sumisión o desde la rebeldía, ambos es la misma dependencia, da igual. O sea, no hemos gestionado lo que sentimos. Si lo que ocurre es que has gestionado algo y de repente te ves en que esa sensación de soledad o de esa sensación que hubiera, ya no está, cuando vuelvo a verme en una situación así o cuando vuelvo a retomar un poco aquello que me pasaba y la sensación no está, de repente empiezo a hacer las cosas de una manera diferente, pero el mundo no me acepta igual y surgen otras sensaciones, pero son otras sensaciones. Tal vez sea algo que tengas que empezar a gestionar nuevo. Eh, Porque que tú cambies no quiere decir que el resto acepte tu cambio, ¿no? Porque muchas veces queremos que sigan pasando las cosas, nos sentimos más cómodos viendo cómo las cosas siguen pasando de la misma manera. Preferimos, como se suele decir en el refrán, lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Preferimos quedarnos con eso. Y desde ahí muchas veces el entorno tampoco acompaña. Exacto. Es esos cambios, como dices, ¿no? No están acostumbrados a estas respuestas y claro, el entorno
reclama lo que tenía antes. Pero ahí está tú, si estás en equilibrio, eres capaz de mantenerlo o si esos comentarios te tambalean. Eso es. Ana Rojo dice, yo he descubierto que me gusta estar sola y me gusta estar en silencio, sin música ni tele, con mis entretenimientos. Y a la vez siento la herida de la soledad o miedo a quedarme sola. Así que mi pregunta es, ¿podría ser que tengo miedo a no tener recursos y necesitar depender demasiado de los demás para que la más podría ser que tengo miedo a no tener recursos y necesitar depender demasiado de los demás más que a la soledad misma? Bueno, la respuesta la tienes tú, Ana. No la tenemos nadie, solo tú. Eso es lo que vas descubriendo cuando tú vas profundizando en tus sensaciones. Si planteas la pregunta, puede ser porque sospechas eso. Y es como necesito que me lo confirmen, ¿no? Pero puede estar muy, muy alineado precisamente, ¿no? Con el tener miedo a no tener recursos y necesitar depender demasiado de los demás, más que a la soledad misma. Claro, esa es la exigencia, ¿no? De cuando nos damos cuenta de debilidades o de nuestras necesidades, la necesidad de que me quieran, de que me reconozcan, esa necesidad de dependencia, es como que nos avergüenza, ¿no? Y decimos, ay, pero ay, ¿cómo hago yo esto? Que sucede muchas veces cuando entramos en el tomar conciencia de nuestras sombras, nuestras heridas, es como que empezamos a rechazar todo eso, porque es como, ay, no, esto no me gusta, ¿no? Pero eso forma parte del aprendizaje, ese rechazo hacia nosotros mismos es precisamente lo que después genera esa soledad, el que no acepto, no escucho lo que estoy sintiendo. Pero luchar contra eso solo hace que se intensifique, porque lo estoy negando, no lo estoy escuchando. En cambio, cuando yo conecto con esa sensación de depender demasiado de los demás, que es como que me vuelve frágil, me pone en peligro porque me pueden hacer daño. Toda esa parte, cuando yo conecto con eso y voy profundizando, la soledad y la dependencia van a ir desapareciendo porque yo ya empiezo a escucharme, ya no necesito que los demás suplan mis necesidades, que los demás me escuchen o me quieran. Así es que todo eso es lo que A uno mí, va descubriendo. Sí. eh, a mí me hace gracia, conocemos a Ana, y la misma pregunta en sí se nota, o sea, hemos tenido que leer varias veces porque en sí es como ¡pum! Un bloque muy mental, ¿no? Una boom, muy mental, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, pues primero eso, ¿desde dónde planteas la pregunta? ¿Desde algo que estás ahí pensando o desde algo que has llegado a entender desde la sensación? Eh, porque fíjate que no sé qué me pasa hoy con los refranes. Me viene esto de mejor sola que mal acompañada, ¿no? De ser autosuficiente y no depender de los demás. Pero desde ahí empiezo a sentirme sola, pero no quiero depender de los demás y es como esa lucha interna y de entre, pues eso, ser autosuficiente y, pero al mismo tiempo querer esa parte de la niña, ¿no? Esa parte estructural, mental, que organiza, que no, hay que ser suficiente, es mejor, autosuficiente, esto no es tan bueno. Fíjate, la parte esta de gestionar, pues eso, lo que no nos viene tan bien, pero tampoco desde ahí atender a nuestra parte emocional, ¿no? Escucharla. Entonces es importante escuchar esa parte que te está diciendo, esa parte pues más vulnerable, más frágil, más que siente esa soledad, ¿no? Y desde ahí, ¿qué es lo que necesitas? Exacto. Bueno, pues vamos a ir terminando. Por aquí Carolina nos dice, me gusta y amo tener mi espacio, pero no impuesto. Claro, así es. Pero aún así, si no te gusta que te impongan, entra ahí puedes entrar y aprender, ¿no? Muchísimo. Todo eso que rechazamos, que no nos gusta, bueno, está hablando de que hay algo en lo que podemos profundizar. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, porque veis que se le puede sacar mucho más jugo, ¿no? A lo que estamos compartiendo, que hablábamos hoy del tema de la soledad.
Próximamente ya vamos a hacer, otra vez lanzaremos los talleres de educación emocional Jaume Campos. Así es que os invitamos a que estéis atentos. Además, bueno, cada semana vamos a seguir con un tema. Durante la semana os comunicaremos cuál es el tema del próximo jueves para que nos podáis adelantar incluso vuestras preguntas o que, bueno, que estéis aquí en directo con nosotros, pues siempre mucho mejor. Bueno, leo la última que Katia nos ha puesto aquí. Mi entorno está molesto por ciertas decisiones que tomaron y cómo vivo con ellos. Lo que le... Espérate, que aquí se lee mal. Mi entorno está molesto por ciertas decisiones que he tomado y cómo vivo con ellos. Lo sienten injustos. El no cuidar a mi nieta 1 o 2 horas y me causa molestia. Algunas personas me dicen que mis decisiones te pueden traer problemas. Bueno, lo que decíamos antes, Katia. Si tú sientes que esas decisiones son coherentes contigo y al otro le molesta, el otro tiene que hacerse su trabajo propio. O sea, que no tampoco tenemos que cargar o esperar que todo el mundo va a recibir muy bien lo que hacemos. A veces, claro, al otro le va a doler, pero ahí entra otro trabajo. Por tu parte, ¿cómo me siento yo cuando mis decisiones afectan a los demás? Esa es otra área donde podemos entrar y trabajar, pero que siempre tengamos en cuenta que los demás pues se van a quejar, van a sufrir incluso, aunque nos duela, por nuestras decisiones. Pero esa parte se la tenemos que dejar a la otra persona, porque no podemos tampoco responsabilizarnos de todo, pero no porque no podamos o no debamos cargar, es que cada uno debe vivir sus propias experiencias para que tengan la oportunidad de conocerse también. Es como si a un niño le evitamos siempre que se caiga, que no se equivoque. Es que entonces no va a aprender, no va a desarrollar la capacidad de aprender, de levantarse. Entonces cada uno merece vivir sus experiencias como cada uno lo viva, pero nosotros, o sea, cada uno de forma independiente que se encargue de lo suyo y desde ahí, desde esa parte de responsabilidad, veréis que todo es mucho más sencillo. Sobre todo, si las decisiones que tomas las tomas desde esa coherencia interna, va a ser un acierto seguro. Acierto seguro porque aunque en algún momento te des cuenta de que te has equivocado en algo y vuelvas a hacer una gestión emocional de eso, eh, te darás cuenta y podrás cerciorarte de qué es lo que sentías y si era así lo que sentías. Si yo sentía algo y de repente me doy cuenta que no era eso, pues te darás cuenta de que no era eso. Pero si no entras ahí y lo evitamos, entonces desde ahí seguimos en la misma rutina siempre. El seguir avanzando y seguir evolucionando se trata de eso, de lo que te está ocurriendo, de a veces darnos cuenta, gestionar cosas, tomar pasos y que otras personas pues nos acompañen o no, les gusten nuestras decisiones o no. Exacto. Así es que nada, que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos y confiamos que entendáis un poquito más la soledad, que podáis escucharla para poder descubrir qué se esconde detrás de esa soledad. Así es que 1 millón de gracias. Nos ha encantado esta participación, la verdad es que ha sido buenísimo que hayáis estado aquí acompañándonos y que podamos nosotros acompañaros a vosotros también con vuestra... Muchas Gracias. gracias y nos vemos el próximo jueves. Sí, a la misma hora. Chao. Chao.